Con el sonido de las trompetas, damos prácticamente inaugurado este tiempo, este momento, donde ya tenemos conjunción y estamos declarando que estamos en el quinto mes, que sea bueno para nosotros y para todo el pueblo de Israel. Venimos, familia, del cuarto mes, y el mensaje durante todo este cuarto mes ha sido cómo Israel en Egipto, en Misraim, suelta las cadenas que ahogan tu alma para despertar al fuego sagrado, donde Elohim susurra: yo seré quien realmente tú eres. Yo seré quien realmente tú eres. Ese es el mensaje que ha estado como que muy fuerte durante todo este mes, porque nos está preparando para cosas interesantes que están por venir. Había un hombre que visitó un circo y se sorprendió al ver que los elefantes enormes estaban sujetos solo por una pequeña cuerda atada a una estaca en el suelo. Le preguntó al entrenador cómo es posible que estos gigantes no rompan esa cuerda tan delgada. El entrenador respondió: cuando eran pequeños usábamos la misma cuerda. En ese momento era lo suficientemente fuerte para retenerlos. Intentaron liberarse muchas veces, pero no pudieron. Con el tiempo se convencieron de que era imposible romper esa cuerda. Ahora que son adultos y tienen la fuerza para hacerlo, ya ni siquiera lo intentan. Están presos en su mente, no por la cuerda. Así como los elefantes, muchos de nosotros vivimos atados por cuerdas que ya no tienen poder sobre nosotros, miedos del pasado, fracasos antiguos, voces que nos dijeron no puedes. La diferencia es que nosotros, a diferencia de los elefantes, podemos elegir examinar nuestras cuerdas y descubrir que tenemos el poder de liberarnos. Familia, estamos en este quinto mes. El quinto mes está representado por la letra Hei del alefato hebreo, que es la quinta letra, y es como un hombre con los brazos alzados, como un hombre con los brazos alzados, es la letra Hei. Y se interpreta o se traduce como he aquí, revelar y también aliento. He aquí, revelar y aliento. Estamos en la Parashá 18 y tiene por nombre Mishpatim. Mishpatim se traduce como derechos, los derechos que Yahú le dejó a la humanidad, los derechos que Yahú le dejó al hombre y a la mujer, a su creación. Los derechos, hay derechos. Y esta porción se encuentra en Shemot, en Éxodo capítulo 21, verso 1 al capítulo 24, verso 18. Comienza diciendo: y estos son los mishpatim, y estos son los derechos que pondrás delante de ellos. Verso 2, si compras siervo ibrí, hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre sin pagar nada. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le da mujer y ella le ha dado a luz hijos e hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dice: yo amo a Adoní, a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo hará llegar a Elohim y le hará llegar a la puerta o al poste, y su Adón le horadará la oreja con lesna y será su siervo por un tiempo oculto. Será su siervo por un tiempo oculto, así es como dice en el hebreo. El mensaje para este Rosh Chodesh, o para esta semana, es las pequeñas acciones que cambian el mundo. Las pequeñas acciones que cambian el mundo. ¿Qué tienen en común un discurso de graduación del siglo XXI y las leyes de libertad de hace 3.500 años? Ambos entienden que las pequeñas acciones transforman vidas. Usted y yo tenemos que entender hoy, no mañana y no ayer, no, hoy tenemos que entender que las pequeñas acciones transforman vidas.
pequeñas acciones. Así que vamos a hablar acerca de este contexto de la libertad. ¿Qué es verdaderamente la libertad? Porque si hablamos del Mar Rojo y hablamos de la ley, ayer podríamos entender entonces que los israelitas cruzan el Mar Rojo o el Mar de Juncos, escapan de la esclavitud física. Eso ocurrió ayer. Pero hoy, en Mishpatim, en los derechos, en esta porción, reciben las leyes para ser verdaderamente libres. Mire qué interesante. Nosotros tenemos dos tipos de liberaciones que tenemos que concluirlas, tenemos que hacer atzeret de ellos, tenemos que complementar este ciclo, no solamente hacer uno, porque muchas veces tenemos una liberación física de algo, como una liberación, por ejemplo, de salir de Egipto, pero hoy, cuando se habla de Mishpatim, Yahú nos da los derechos para que nosotros, nos da derechos, pone leyes para que nosotros podamos ser verdaderamente libres. No solamente de la libertad de algo, de alguien o de algún lugar específico, sino también de la libertad que usted y yo deberíamos de gozar por lo que está dentro de nosotros, ser verdaderamente libres. Y la verdad es que es donde más oprimidos y es donde estamos más encadenados y donde hay más esclavitud. Porque muchos tomamos la decisión de salir de ciertos lugares, pero ese lugar no ha salido de nosotros y es donde comienzan las depresiones, los problemas emocionales, los problemas mentales, los problemas espirituales, porque muchas veces salimos de un lugar, pero ese lugar no salió de nosotros. Así que la primera ley de Shemot, capítulo 21, verso 2, dice, si compras un esclavo hebreo, él trabajará 6 años, pero en el séptimo se le dará la libertad sin que tenga que pagar nada. ¿Por qué empieza con esto? Porque la primera lección es libertad. Lo primero que usted deberíamos de entender entonces debe de ser libertad. Ahora, libertad es nadie debe, o sea, la primera lección es que nadie debe estar esclavizado para siempre. La lección que usted y yo debemos aprender hoy es que sin importar todas las circunstancias que pasen en nuestra vida, nadie debe de ser esclavizado para siempre. Hay momentos por el Yetzer Hará, hay momentos por la inclinación al mal, por esa naturaleza divina que está dentro de nosotros, hay momentos que usted y yo nos vamos a sentir esclavos de algo o de alguien. Todos de alguna manera estamos esclavos, pero la mitzvah, el mandamiento que Yahú está estableciendo en Mishpatim es que nadie debe de estar esclavo para siempre. Ahora, si entendemos entonces que hay dos tipos de esclavitud de la que yo le voy a hablar. Hay una esclavitud externa y hay una esclavitud interna. Hay dos tipos de esclavitud. Usted vaya pensando en su vida si realmente usted fue librado o liberada de alguna esclavitud física de algo, pero pregúntese si cuando usted ve al espejo, ese espejo le dice que todavía hay cadenas, hay ataduras, ya sean emocionales, mentales o espirituales, que la mantienen o que lo mantienen a usted atado dentro de usted, que esa es la peor esclavitud. La peor es esa. Ahora, ¿por qué decimos esclavitud externa? Porque hablamos de circunstancias económicas, hablamos de sistemas sociales opresivos, hablamos de falta de oportunidades. Esa podría ser alguna externa y usted puede agregar todas las otras que usted quiera. Si hablamos de esclavitud interna, hablamos de mentalidad de víctima. O sea, hay personas que se sienten víctimas y siguen y se convierten en victimarios, pero se siguen sintiendo como víctimas. Y voy a traer esto porque esto lo habla todo mundo. Un ejemplo, Shakira. Shakira fue víctima de su esposo, pero ella comenzó a convertirse en victimaria
después de haber sido víctima, ella se convirtió en victimaria y se convirtió en enemigo público número uno de su esposo. No estoy hablando mal de Shakira, creo que cada quien actúa de la forma como considera que debería ser. Entonces, ¿qué pasa? La mentalidad de víctima por lo general se convierte en victimario y ese es el pequeño problema que debemos de examinar, porque hay personas que se consideran víctimas y pasan los años, pasan las décadas y se siguen convirtiendo en víctimas, pero toda su vida se vuelven victimarios, ya sea contra ellos mismos o contra el resto de la humanidad. Espero que esto me lo esté entendiendo. ¿Por qué? Porque hay una mentalidad de víctima, victimaria, pero que no lo conocen, no lo saben. Solamente el espejo les puede decir, ¿qué más? Miedo al fracaso. ¿Qué más? Hábitos destructivos. Estos sobran, estos que son esclavos internamente son peligrosísimos. Y de esos hay que tener mucho cuidado. De esas personas hay que tener mucho cuidado y de nosotros tenemos que tener mucho cuidado para saber si esa esclavitud de víctima o esa esclavitud del fracaso, si esa esclavitud de hábitos destructivos que se construyeron en el camino, si realmente nos siguen atando o si ya estamos librados de ello. La falta de disciplina personal, esto no nos permite crecer, no nos permite avanzar porque no podemos hacerlo. Así que estos 6 años de trabajo simbolizan entonces la aflicción y subyugación, y la liberación del 7º año representa la redención final. O sea, no es malo ser esclavo. Porque aún la esclavitud, usted tiene que entender que nos enseña, nos educa. Y puede ser que a muchos esa esclavitud nos haga ser humildes. Cuando usted y yo reconocemos, cuando somos conscientes que también nos equivocamos, que somos esclavos de algún tipo de pecado o de alguna situación que nos está lastimando a nosotros, entonces es cuando nuestro ego y nuestro orgullo desciende para entender que de alguna manera yo tengo ciertas debilidades, hay ciertos demonios con los que yo estoy peleando constantemente y yo tengo que entender que a usted le sucede exactamente lo mismo. Tiene una pelea con sus demonios y tiene una lucha constante con esas debilidades que están dentro de usted. Ahora, quiero hablar de ciertas lecciones que nos va a dejar Mishpatim, de ciertas lecciones que nos van a dejar los derechos. Por ejemplo, si hay algo que yo siempre he recomendado cuando doy conferencias, es que de la manera como nos podemos volver disciplinados es comenzando a hacer algo que es tan pequeño, pero que muchos no lo hacemos, pero en cosas tan pequeñas como esas, fracasamos. Por ejemplo, tender la cama en la mañana. Cuando yo estaba en el ejército, cuando estuve en el reclutamiento en el ejército, yo me acuerdo que al principio era un problema tener que levantarme, hacer la cama y había que hacerla bien. Los que me están escuchando y estuvieron en el ejército saben de qué estoy hablando. Esa cama tenía que quedar nítida, no podía quedar una arruga en esa cama. Todo tenía que estar y todo era a la misma hora, todos los días, todos los días, todos los días. Porque en el tiempo del reclutamiento, que eran 2 meses, teníamos que hacer que nuestro cuerpo tomara ese hábito y eso eran pequeñas cosas que nos iban volviendo personas responsables y personas disciplinadas. De manera que no es malo tender la cama, porque son pequeños actos de autodisciplina que son los que son los primeros pasos hacia la libertad personal. Son pequeños actos que vamos haciendo en nuestra vida. Yo le dije de arreglar la cama porque me acordé de lo que a mí me pasó. Pero si usted entiende realmente que pequeñas cositas, como usted dice, bueno, abro los ojos y lo primero que digo, gracias Yahoo por darme el hálito de vida. Ya esa es una disciplina. Todos los días decirlo eso, nomás usted abre los ojos. Levantarse, ir al baño, cepillarse los dientes,
lo que sea, hay ciertas disciplinas que nos ayudan para comenzar a encontrar la libertad, aunque pareciera que esa disciplina nos está llevando a la esclavitud de tener que hacerlo todo de la misma manera todos los días, también nos da ciertas libertades. Número 2 sería entonces la comunidad hacia la libertad. No solamente es hacerlo uno mismo, sino la comunidad hacia la libertad. No podemos cambiar, familia, el mundo solo. Necesitamos de personas, necesitamos ayuda siempre. ¿Sabe que a mí, Yahoo me ha dotado de tener una mente privilegiada? No lo puedo, no lo estoy diciendo con soberbia, pero todo el tiempo mi mente está creando, todo el tiempo está creando, todo el tiempo está creando, y todo lo que mi mente está creando no son cosas fantasiosas, son cosas que se pueden llevar a cabo, pero el problema es estar solo para poder construirla. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos una comunidad donde realmente empezáramos a trabajar orgánicamente todos? ¿Qué estaría pasando? Dejaríamos nosotros de ser esclavos, ayudaríamos a otros a, a liberarse de esa esclavitud, pero para hacer esto necesitamos aprender a trabajar en equipo. Nadie se puede liberar solo. Yahú necesitó a Moshe para liberar al pueblo de Israel. Valorar a cada persona sin importar su tamaño de aletas. ¿Entiende esto? Liberar a cada una de las personas. ¿Qué más? Resistencia y crecimiento. Resistencia y crecimiento. A veces no importa lo bien que te prepares o lo bien que hagas bien las cosas. Aún así habrá alguien que vaya a criticar nuestro trabajo. ¿Se ha puesto a pensar eso? Por envidia, por lo que sea. Resistencia y crecimiento. No importa todas las cosas buenas, perfectas que usted haga, siempre va a haber un envidioso en todo lugar. Mire, yo he ido a pueblos donde me han invitado para dar conferencias a la gente de ese pueblo. Todo el pueblo ha estado reunido y todos dicen amén a todas las cosas que le han gustado, pero siempre hay uno con envidia que se levanta, que va en contra y empieza a inventar cualquier historia. Por eso, resistencia y crecimiento. Hay que resistir, resistir, y como dijo alguien ahí, y persistir. No temer al fracaso. Miren, yo me he graduado en fracasos. Me he graduado en equivocarme. Pero hay algo que el Padre ha puesto siempre en mí, y es que a pesar de las caídas o de las arrastradas, lo que usted quiera, siempre ha habido un tiempo y un momento para levantarme. Y sigo caminando. Y sigo caminando. ¿Por qué? Porque yo he entendido que el fracaso lo que hace es desarrollar la fortaleza interior. Otra vez, entiendo que el fracaso lo que me ha hecho a mí es desarrollar fortalezas internas. Así que el fracaso es malo. No, no siempre el fracaso es malo. No siempre es malo. Porque la libertad se entiende que no es un evento, es un proceso. Cada fracaso nos va preparando para la libertad. Cada fracaso nos va preparando para la libertad. ¿Qué más? Innovación. Cada uno de ellos vaya prestando atención. Si tiene lápiz, papel, escriba innovación. El rompimiento de paradigmas. Hay cosas que sí funcionan de esta manera, pero todos aquellos que han venido creciendo en su vida se han dado cuenta que sí, hace 20 años se hizo un negocio de esta manera y fue bueno, pero hace 10 años se hizo diferente. Hoy se está haciendo diferente porque todo el tiempo hay un rompimiento de paradigmas para liberar a otros. Y a veces, familia,
hay que arriesgar y hay que innovar en la vida. Si usted ve en la imagen que estoy poniendo, es una carrera, pero estos hombres aprendieron que puede ser que metiendo la cabeza en una carrera, cuando van corriendo en competencia, con la cabeza que metan, ya con eso ellos ganaron. Innovaron. Alguien lo hizo y en la carrera de relevos siempre hacen esto. Van corriendo, pero meten la cabeza para que pase la línea. Ya con eso ellos ganan. Innovación. Ay, enfrentar las amenazas, enfrentar los tiburones, enfrentar amenazas, no huir de los tiburones, no huir de los obstáculos, enfrentarlos. Y esta ha sido una parte para mí que ha sido muy difícil, pero la he ido aprendiendo. Se cuenta la historia que en China se había acabado el alimento, no había comida, entonces no podían pescar en la orilla porque no habían peces, así que había que navegar mar adentro y se iban varios días, iban 40 días adentro, pero el problema que tenían ellos es que todo lo que pescaban allá donde habían peces, cuando llegaban a tierra firme, ya los peces ya venían muertos, ya no comían pescado fresco, así que decían ellos, pero ¿qué hacemos? El problema es que nosotros metemos los peces vivos en el tanque, pero ¿qué pasa? Como el tanque no está oxigenando, no oxigena, entonces los peces se mueren porque no hay oxigenación. Entonces, ¿qué hicieron? Metieron tiburones en el tanque para que los peces tuviesen que nadar rápido y cada vez que nadaban ellos sacudían el agua y esa agua producía oxígeno. Entonces ellos vivían a pesar de los tiburones. Israel hoy en Medio Oriente le ha tocado volverse un estado, un pueblo muy fuerte porque estamos rodeados de tiburones. Así que los tiburones de alguna manera nos han obligado a tener que hacer las cosas bien o a tener que mejorar la seguridad para poder proteger nuestro pueblo, para poder proteger nuestra gente. Así que enfrentar amenazas, no huir de los tiburones, no huir de los obstáculos, sino aprender a jugar con ellos, sin importar las circunstancias que estén pasando en su vida. Por supuesto, van a haber momentos más oscuros, que son los que se conocen como crisis. Van a haber momentos más oscuros. Pero hay que aprender que en esos momentos oscuros hay que dar lo mejor. En tiempos difíciles hay que dar lo mejor de nosotros. En tiempos difíciles. Las amenazas que nos mantienen esclavos, miedo, comodidad, críticas, deben ser enfrentadas directamente y no evitarlas. Aunque hay veces que usted debe de guardar silencio. Situaciones que han pasado en mi vida, a mí me han llevado y me han ordenado, guarda silencio, no te defiendas, cállate. Y a pesar de las circunstancias, algo mágico, algo divino, un milagro, lo que usted quiera, sucede. Y Yahú me saca siempre a flote. Yahú saca a flote. El poder transformador. Cuando hablamos del poder transformador, es una voz que cambia todo. Por ejemplo, aquí en Honduras se habla del cacique Lempira. En México se habla de Miguel Hidalgo. En América del Sur se habla mucho de Simón Bolívar. Allá en África se habla de Mandela. Cada uno dio esperanza cuando todo parecía perdido. A pesar de las circunstancias, siempre van a haber hombres, siempre van a haber mujeres, siempre van a haber personas que en medio de las situaciones difíciles que están pasando van a encontrar un alivio o una esperanza en momentos difíciles. ¿Qué más? La persistencia define la libertad. La persistencia define la libertad. Tirar la toalla, muchas veces tirar la toalla, cuando estamos rendidos, cuando sentimos que todo se viene encima, cuando he querido cerrar la sinagoga, por situaciones de lo que sea, a veces he querido tirar la toalla y elegir la esclavitud de la comodidad. No tirar la toalla, elegir la dificultad de la libertad.
Si usted entiende que es necesario pasar dificultades para lograr la libertad, hágale. El pueblo de Israel no sé si lo entendió, pero cuando Yahweh lo sacó de Misraim, de Egipto, cuando lo sacó de Guatemala, lo trajo a Guatepeor, pero algunos de ellos entendieron que era necesario pasar dificultades para poder alcanzar la libertad. Pero nadie, absolutamente nadie que quiera ser libre va a pasar sin dificultades en su vida. Eso no existe. La libertad tiene un precio y significa aprender, significa persistir si queremos la libertad. De manera que las lecciones de Mishpatim, estas que yo le acabo de mencionar, cada una de ellas, usted tómelas, tome lápiz, papel, haga su propia historia, conéctese con el bendito sea Él, porque esto siempre va a traer un efecto multiplicador de la libertad, siempre. ¿Y sabe qué significa eso? Preste la atención a esto, y esto es interesante. Matemáticas, los números de la transformación de Mishpatim, de los derechos. Miren lo que sucede. Un esclavo liberado, ¿qué va a hacer? Va a liberar a su familia. Una familia liberada impacta a su comunidad. Una comunidad cambia generaciones. Otra vez, esto es importante en tema político, por eso es que no se trata de convencer a las masas, se trata de convencer uno por uno, se trata de sanar uno por uno, se trata de libertar uno por uno. En tema de política, esto es lo mejor que deberían hacer, pero la gente quiere a través de las masas transformar las comunidades o los países. No, tiene que ser nuevamente un esclavo que es liberado, que es sanado. Él tiene la capacidad de poder liberar y sanar a su familia. Una familia que ha sido sanada y que ha sido liberada tiene la capacidad de poder impactar en su comunidad de la misma forma. Ahora, una comunidad que ha sido impactada va a tener la capacidad de cambiar generaciones. ¿Cuál es la fórmula? Vamos a ver, la fórmula es pequeña acción disciplinada, más persistencia, más comunidad, significa libertad multiplicada. Una cosa pequeña que nosotros la hagamos bien va a traer un efecto multiplicador. Y eso es lo que tenemos que aprender, tenemos que conocer. Las 3 claves prácticas para liberar. Ya estoy terminando. Hay 3 claves prácticas para liberar. La primera, familia, ya lo habíamos dicho, que es la autodisciplina, tender la cama. Esa es la primera. Autodisciplina. Para poder transformar a una nación, primero hay que autodisciplinarse, comenzando con cosas pequeñas. Tender la cama, lavarse los dientes, lavarse la cara, darse un baño, hacer el desayuno. Son cosas que todos los días haciéndolo va a llegar usted a crear hábitos y los hábitos van a traer transformación. Número 2, ya hablamos, autodisciplina. Número 2 tiene que ver con comunidad. Hay que aprender a remar juntos. Las grandes empresas no se construyen con una persona. Las grandes empresas se construyen en familia. Por eso Israel siempre ha logrado tener éxito en todas sus empresas, porque las empresas se construyen en familia, en comunidad. Hay que remar juntos. Número 3, la persistencia, no tirar la toalla. A pesar de las circunstancias que pasen en su vida, a pesar de los tiburones, a pesar de las pirañas, a pesar de todo lo que esté a su alrededor, a pesar de los malos jueces, a pesar de los verdugos de Dios, a pesar de ellos, hay que tener persistencia, no hay que tirar la toalla, hay que avanzar, hay que seguir.
¿A qué me refiero cuando hablo de autodisciplina? Tender la cama. Identificar una pequeña acción diaria, una que usted haga a la misma hora, trate. Aunque haga solamente una en todo el día, pero trate de hacerlo a la misma hora, porque la disciplina se adquiere a través de hacer un hábito a la misma hora. La primera, identificar una pequeña acción diaria, hacerla consistentemente, usar el momento para la siguiente. Si hablamos de comunidad, de remar juntos, es encontrar tu tripulación. ¿Con quiénes usted va a remar? ¿Con quiénes usted se va a montar en este negocio? Y tenga cuidado, porque si usted se monta con envidiosos, lo van a hacer fracasar. Si usted se monta con gente no educada, lo van a hacer fracasar. O sea, no montemos empresas si la gente no está educada, si no está integrada, si no está transformada y si no es productiva. Por supuesto, esa persona tiene que tener primero identidad, porque en la identidad está la disciplina, está el respeto, está el amor, está todo eso importante, inherente que debe estar dentro de nosotros. ¿Qué más? Valorar la diversidad. No pensamos iguales. Usted no piensa igual a mí, yo no pienso igual a usted. Sus debilidades posiblemente sean mis fortalezas posiblemente sean sus debilidades, pero entender que así es como trabaja un matrimonio. ¿Qué más tenemos? Cuidar al prójimo. Uy, cosas tan importantes. Piense, por favor. Mire su espejo o miremos nuestro espejo y preguntémonos cómo estamos viviendo, cómo estamos actuando. Cuando hablamos de persistir, de no tirar la toalla, es enfrentar los tiburones sin miedo. Mire, usted, cuando viene un tiburón hacia usted, tome el puño y dele un golpe fuerte en la quijada y le aseguro que ese tiburón no vuelve. Bueno, no lo he hecho nunca. Pesqué alguna vez tiburón, le quiero contar, pesqué tiburón, pero que yo le quería dar un golpe en la boca a ese tiburón, jamás. Pero los expertos dicen que dándoles un golpe funciona. Así que hay que enfrentar a los tiburones, dar lo mejor en momentos oscuros. Hay quienes queremos tirar la toalla. Yo he sido de ellos que he querido tirar la toalla, pero por alguna razón Yahoo no me lo permite y me da fuerzas de lo caído, de lo arrastrado, de como sea que yo esté, Él me da fuerzas y me vuelvo a levantar. ¿Qué más? Cantar esperanza para otros. Cantar esperanza para otros. Quiero ir cerrando con esto que es importante. Hágase por favor estas preguntas. ¿De qué esclavitud necesitamos liberarnos? ¿De qué esclavitud usted necesita liberarse? Número uno. Número dos, ¿cuál es su cama diaria que puede tender? ¿Cuál es ese nicho o esa necesidad o ese algo que usted debe de ir haciendo con disciplina todos los días y procure que sea a la misma hora, todos los días? Porque habrá un momento que usted va a decir, ¿cómo lo logré? Una sola cosa nada más todos los días. Número tres, ¿qué toalla está tentado a tirar? ¿Qué toalla está usted tentado a tirar? Y si está tentado a tirar y vale la pena tirarla, pues tírela, porque hay momentos en la vida que también hay que tirar la toalla y empezar de nuevo. Pero piense, Yahoo no nos va a dar algo que nosotros no tengamos la capacidad de tomarlo y de crecer. Si esto es para nosotros, pero si es para otros, ¿a quién puede ayudar a remar? Un envidioso no lo hace. Un envidioso busca la forma de cómo abrirle agujero a su barca para que se hunda. ¿Cómo puedes cantar esperanza en su situación? ¿Cómo puede usted ayudarle y apoyarle a estas personas que están pasando situaciones difíciles, ya sean emocionales, mentales, espirituales, dentro de su vida o económicas, como quiera? ¿Cómo puede cantar esperanza en su situación? ¿Qué pequeña acción puede hacer hoy para impactar una vida?
Mire, de alguna manera, a pesar de mis circunstancias o de la vida, lo usted quiera, de alguna manera he tratado siempre de impactar personas y sé que de los que me están escuchando en este momento, a muchos de ustedes les ha cambiado la vida y muchos de ustedes han cambiado mi vida y muchos de ustedes son los que me hacen todavía sostenerme en este lugar. Porque creo que la obra que Yahú comenzó no la ha terminado, pero sé que Él la va a terminar. Familia, estamos ya, sí puedo decirles, en el quinto mes. El mensaje de este quinto mes, escúchelo por favor, no solamente en su mente, sino hágalo que descienda a su corazón y que se pueda llevar a todas partes de su cuerpo. Cada mañana tienes una elección: ser esclavo de tus miedos o arquitecto de tu libertad. Incluso en situaciones difíciles existe liberación, porque lo que comienza en tu corazón hoy cambia el mundo mañana. Ahora lo quiero decir no solamente para ustedes, sino para nosotros. Cada mañana tenemos una elección, familia: seguir siendo esclavos de nuestros miedos o convertirnos en arquitectos de nuestra libertad. Incluso en situaciones difíciles existe la liberación, porque lo que comienza en nuestro corazón hoy cambiará el mundo mañana. Que Yahú los bendiga y que Yahú los guarde, que Yahú haga resplandecer su rostro sobre usted, que Yahú se incline favorablemente a usted y que Él pueda darle paz, que Él pueda darle shalom. Yevarejeja Yahú beishmereja, Yaher Yahú panemeleja bijuneja, Isa Yahú panaleja besem leja shalom.